principal fundamento. Si estamos firmes en Él, estamos seguros. Apreciado amigo, decide ahora recibir a Jesús. Colócate de su lado para hacer su voluntad. Muy bien, están invitados a pasar a la mesa. Apareceu. ¿Dónde lo viste? Ahí. Bienvenidas, bienvenidos. ¿Y Eladio? Hay una representante de Muy bien, vamos a tener nuevamente una oración antes de abrir la Biblia. Sean todas bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos toca un tema muy interesante que es acerca de la iglesia, de cómo Jesús formó la iglesia. ¿Por qué formó la iglesia? Muy bueno, sí. ¿Vamos a orar? Sí. Ahora estamos trayendo la iglesia. Mientras tanto, vamos a pedir a Pedro que dirija la oración. Querido Dios, grande y buen Padre, estamos aquí reunidos, Señor, este grupo de hijos tuyos para el estudio de tu palabra. Una vez más, Señor, nos has reunido para que podamos conocerte un poquito más y para que ese inmenso amor que sentís por cada uno de nosotros, Señor, podamos retribuirte de alguna manera, porque vivimos cada vez complicado cada vez más, así como estamos viviendo. Gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos como hermanos, de congregarnos y de estudiar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo abra nuestros corazones y nuestra mente para que podamos entender, comprender y amar, Señor, la verdad que nos quieres enseñar cada día que nos reunimos. Por favor, Señor, acompáñanos en todo este estudio y quédate con nosotros, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Todos tienen la lección? Creo que sí. Estoy mirando. Si a alguien le falta, acá tengo otra carpetita. Muy bien. Hemos avanzado suficientemente como para llegar a este tema. Sí. Es como un examen. Más responsabilidad. No, en este plan no. Sí, todos esto hicimos. Dame un instante. No, el 12, el plan de Dios para el social de la iglesia. Sí, ¿Cómo se debe guardar el sábado? ¿Cómo se debe guardar el sábado? Es la lección 10. El día de descanso ya. es el número 16. 10. Y 6, 16. ¿Y por qué no seguimos si el día de descanso ahora es? 16. ¿Alguna duda? Ah, sí. Después volvamos a ver. No.
Acá el orden es distinto y estamos siguiendo otro orden, entonces pero no se preocupen, todas vamos a hacer. Vamos a ver entonces quién fundó la iglesia cristiana. Mateo 16, 16. Mateo 16, 16. Mateo 16, 16 Y el 18. hasta el 18. A ver, el micrófono está por dónde? Ahí está. Bueno, muy bien. Carolina, empezamos. Mateo 16, 16. ¿Quién fundó la iglesia cristiana? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús. Pasamos el micrófono. Así participamos todos. A ver qué dice. Entonces Jesús le dijo: Dichoso eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. 18. También te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. Muy bien. Bueno, a ver, ¿quién fundó la iglesia cristiana? Cuando Jesús pregunta quién decía la gente que era él, entonces el mismo Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. En el número 17, Jesús le felicita, le dice que esto no se lo reveló ni carne ni sangre, o sea, no fue por Pedro, sino que se lo reveló su Padre que está en los cielos. Pedro era un instrumento. Y en el 18 dice: yo también te digo que tú eres Pedro, ¿verdad? Y Pedro, para toda la gente en ese entonces, era muy fácil saber qué significaba. Pedro, en el idioma que ellos utilizaban, es una piedra pequeña, un canto rodado, Petros. Esa era la terminología. Y después dice: y sobre esta roca o piedra que Pedro había dicho, porque Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, edificaré mi iglesia. Van a ver que hay otros pasajes que ya vamos a ir buscando, donde menciona que Cristo es la piedra angular y la cabeza de la iglesia, no Pedro. Así que sobre este texto no podemos hacer una doctrina como lo hace la iglesia popular, sino que tenemos que significar que acá está bien claro que a Pedro le está diciendo: tú eres un Petros, un canto rodado, y sobre esta piedra que acabas de decir, o sea, sobre mí, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades o del sepulcro, de la muerte, no prevalecerán contra ella, porque claro, Cristo no iba a morir y la iglesia tampoco. Nada la iba a destruir, aunque Satanás lo estuvo intentando siempre y lo sigue intentando hoy con más vehemencia. Solo que lo hace de otra manera. La forma que Satanás utiliza hoy se llama Babilonia. Ese es claro, que es un poco de todo y nada de nada. Mucha gente es aprendiz de todo y maestro de nada. Entonces, sabe de todo un poco, dice: yo no hago mal a nadie, le doy a la gente que necesita en los semáforos, yo le doy dinero, le ayudo a los chicos, o colaboro en la fundación tal, en la otra. ¿Bien? ¿Se subió en el arca? No. ¿En el tiempo de Noé había gente buena? Sí. ¿Y se subió en el arca? No. ¿En el tiempo de Lot eran todos malos? No, yo supongo que había alguna persona. ¿Pero se decidió por Dios? No. Entonces acá estamos llegando al momento donde o te decidís o te quedás fuera. Esa es la verdad. Lucía, tomá el micrófono. Pregunto nomás, ¿verdad? Si en el versículo 19
tendrá algo que ver por eso que dicen que Pedro tiene las llaves, porque dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Sí. ¿Por eso? No, porque después dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. ¿Se está refiriendo a Pedro o se seguía refiriendo a la iglesia? Porque dice, no prevalecerán contra ella. ¿Sí? Pero si quieren, me dan unos minutos y leemos los siguientes pasajes y vamos a dilucidar eso, ¿sí? Porque es famoso que Pedro tiene las llaves, ¿no? Pero, claro, pero ustedes saben que la Biblia no menciona que Pedro haya resucitado como en el caso de Moisés, o el caso de Elías, o el caso de Enoc. Así que si Pedro tuviese las llaves del reino de los cielos, entonces, ¿por qué Cristo dice que es la cabeza de la iglesia? ¿O por qué otros pasajes dicen que a través de Cristo llegamos al Padre, no a través de Pedro? Además de los errores que Pedro cometió, inclusive después de haber dicho esto, Pedro comete un error donde Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, o sea, como una cosa con la otra, ¿verdad? En algunos pasajes más nomás, donde Jesús declara que va a ir a Jerusalén, anuncia su muerte, y Pedro le dice que no lo haga. Y entonces en el versículo 23, donde le dice esto, Jesús le dice, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Le pega tremendo reto a Pedro. Y no es la única vez que Pedro le retan un poquito, ¿no? Cuando él tiene estos impulsos así. Pablo también lo hizo. Y de hecho el líder de la iglesia no fue Pedro, sino que fue Santiago. Eso lo vemos en Hechos de los Apóstoles. Pero vamos adelante, vamos a seguir. Recuerden algo muy importante que estaba diciendo yo esta mañana. ¿Saben lo que hacen los cajeros en los bancos para saber cuál es el billete falso? ¿Saben lo que hacen? Sí. Bueno, perdí 100 libras. Se me cayó la demostración. Muy bien. Era lo último que... No, debe estar en esa. Pero si ustedes sacan un... Anécdota del día. Si sacan un billete, ellos lo que hacen es estudiar el verdadero, no estudian el falso. Solo el verdadero. Todas las señales, el tacto, todo. Ellos no estudian el falso. Entonces, si ustedes estudian la verdad, la falsedad se cae sola, por conocimiento. Pues si no, va a tener que estudiar todas las doctrinas, todas las religiones, saber cada salto y seña de cada una. Como me dijo una vez una persona que venía acá, El dice, micrófono. José, estoy confundida porque me puse a leer un poco de los testigos de Jehová y después me fui a lo de los mormones también a leer y ahora me confundí totalmente. Porque no estoy estudiando la Biblia, ¿verdad? A ver, tenía... Se pone a mirar todos los billetes que hay, todos los falsos que hay, entonces al final no se acuerda cuál es el verdadero. Vamos entonces a Efesios 2.20. Efesios 2.20. Hacia el final llega... Efesios antes de... Gálatas y Efesios, después de Corintios. 9:8:4. Efesios 2.20. Le toca a Susi. ¿Qué número era elegido la página? 986. Pero 2:20. Ok. Sí. 2:20. Perdón. Sí, 220 es el 985. Muy bien. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces queda bien especificado quién es la piedra sobre la que se edifica, o especialmente la piedra fundamental, aunque sabemos que para estos edificadores la piedra del ángulo era la piedra que iba en el techo, pero para ellos era lo más importante. Ellos tenían una estructura que no se hacía con hierro y cemento como hacemos hoy, sino por la gravedad. Ellos ponían una piedra sobre otra y por gravedad las columnas se encastraban en una piedra que iba arriba. Es muy interesante. ¿Sí?
Por eso también cuando venían temblores se caía todo, como Salomón cuando tomó 2 columnas tiró toda la casa. Sansón. Organización de la iglesia. ¿Quiénes son los dirigentes de la iglesia? Están contestando todavía. ¿Quién es el fundamento de la iglesia? Cristo. Sí. ¿Quiénes son los dirigentes de la iglesia? En Efesios mismo, ahí un poquito más adelante, capítulo 4, versículo 11. Sí, vamos con Natalia y después con Pedro. Él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. 12. A fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿quiénes son los dirigentes de la iglesia? Fíjense que dice, bueno, de hecho Él es el líder de la iglesia, Jesucristo, y da dones. Entonces, si quieren anotar, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Dirigentes. Sí. Hay para todos los que quieren servir. O sea, todo creyente vendría a ser. Claro. Todos tienen dones, no todos tienen el mismo don. Todos tienen un don, al menos uno. Pueden tener muchos más. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. ¿Cuál es la triple misión de la iglesia? Mateo 4:23. Mateo 4:23. La triple misión de la iglesia. Sí. Sí hay, y lo hubo, o sea, había. Está dentro de los dones espirituales que están mencionados. Sí. Solo que tienen características que ya vamos a ver cuando veamos el don de profecía. Ahí entonces va a aparecer cuáles son las características que debe tener un profeta. No es que yo le digo acá a Maribel, espero que el agua, Pedro, te haga bien y que se te pase la tos. Ese es un deseo que yo tengo. Se le pasó, soy profeta. No es así, ¿verdad? Es un deseo. Entonces, en algunas iglesias pentecostales aparecen profetas y por aquí, por allá, y apóstoles. Sí. Sí, claro, pero apóstol significa que vio a Jesucristo y que estuvo con él, y después, y significa algo muy, muy delicado, porque el mismo Cristo lo tiene que llamar, y hubo 12 apóstoles, solo 12, que tiene una simbología muy importante dentro de lo que Dios va ilustrando. Ustedes saben que el número 12 son 12 tribus, después subieron 12 apóstoles, ni 13, ni 11, Y cuando quedaron 12, completaron. y completó uno más, ¿no? Tiene 12 columnas. Claro, todo, Que están. no puede haber 13, o sea, este que anda por ahí diciendo que es apóstol, bueno, y básicamente, ¿guarda todos los mandamientos de Dios? ¿Guarda? ¿No? Entonces, no le amaneció, si no le amaneció, no lo seguimos. Aparte, ellos se autonombran. Sí, o dice que vio también, José Smith dice que vio un ángel que se llamaba Moroni y que le dijo esto y aquello y lo otro. Sí, y el reverendo Moon dijo que el mismo Cristo se le apareció y le dijo que él era el elegido. Entonces, ya murió también Moon. Hay personas que hay muchas iglesias que tienen, por ejemplo, las personas que oran en lenguas y también, no sé cómo le dicen. Ya cuando veamos los dones espirituales, vamos a ver el tema del don de lenguas, cuándo surgió, para qué surgió y qué función tiene. En las iglesias pentecostales se ensaya eso, la persona va ensayando unos trabalenguas que van ellos practicando hasta que entra en éxtasis, y la persona ahí, y cuando se ensayó tanto, ya lo hace con mucha facilidad. Sí, le sale, sí.
y que dice, bueno, el Espíritu está conmigo. Pero en realidad lo que tiene la persona es un gran frenesí, entusiasmo, que le saca de su centro. Y sepan que Dios trabaja con el ser humano en su centro. Quiere un culto racional, no un culto loco, una persona que está en éxtasis y está ida. No, siempre Dios trabaja con la persona con sus facultades. Aún si fuese profeta y está en una visión, nunca la persona está teniendo manifestaciones raras así. Es decir, me refiero a cosas que no fueran normales. El profeta que está en visión incluso puede estar hablando, mirando hacia el infinito como que está viendo algo, y la mayoría de ellos no respiran. En ese sentido sí tiene una manifestación fuera de lo normal, porque no respira y sin embargo sigue vivo. Pero no con estas manifestaciones que nadie comprende, que la persona se tira al suelo o que está en este frenesí. Sí, sí. Entonces no es lo que nosotros vemos cuando Cristo estaba, Él iba caminando y las personas se le acercaban, Él las curaba y había alegría, había un estado de regocijo, pero no había locura. Incluso Él siempre corta la locura, y cuando la gente ya lo está queriendo levantar para llevarlo en andas, Él se va. Cuando Él terminó de dar de comer a la gente, Él desapareció. Cuando Él entra en Jerusalén, sentado en un pollino, en vez de ir al templo de Pilato, allá al palacio, que era un rey, se fue al templo, se desvió, y después se aparta y se va. Porque Jesús estaba buscando, y siempre hace eso, busca que la persona entienda la profundidad de lo que significa adorar a Dios y ser coherente, no dejarse llevar por la locura y esto, ¿no? La masa, todo, viva el rey, lo victoriaban y a los pocos días le estaban diciendo crucifícale, ¿ven? Entonces Jesús siempre busca el razonamiento de la gente. Pedro, si quieres tomar el micrófono, vas a decir algo. No, quería agregar nomás que en la época de Jesús los que convulsionaban estaban poseídos por el demonio. Sí. O sea, él se encargaba de que dejen de convulsionar. O sea. Claro, ¿y cómo puede ser ahora que la gente se tira en el suelo y tiene el Espíritu Santo? ¿No? Ayer que estaba leyendo en el Evangelio de Marcos, ¿Podés decía tomar el que Jesús echaba demonios. Sí, claro, Jesús mismo echaba demonios, claro. Sí. Lo que Pedro estaba diciendo es que, por ejemplo, un papá trae un hijo y dice, este niño se cae arriba del fuego, arriba del agua, en cualquier lado, y entonces le decían lunático, por ejemplo, ¿no? Tenía una tradición ellos que si la gente miraba mucho la luna se volvía loco. Entonces, bueno, pensaban que tenía este problema, pero en realidad tenía un espíritu maligno. Pero como decía, no sé si Natalia mismo, en la Biblia se nota muy bien quién es quién. Hoy, Satanás, dentro de lo que es la confusión, está tratando de llevar a cada uno a su confusión. En la cancha, toda la gente delira por una pelotita. Y si ustedes van a Estados Unidos, deliran por una pelotita más chiquita, o una ovalada. Y todo es el mismo delirio. O están en MMA, o están en Las Vegas. Entonces la gente está como imbuida de una droga que los tiene obnubilados, pero no se dan cuenta del tiempo que están viviendo. Y van, el tiempo sigue, va hacia adelante. Llegado el cumplimiento del tiempo, Cristo vendrá. Así como la primera vez, llegado el cumplimiento del tiempo, vino. ¿Y quién lo fue a recibir? Casi nadie. De hecho, cuando nació no había nadie. Después aparecieron los pastores, los reyes magos, pero estaba Jesús, María y el niño. Y Jesús va José actuando de partero ahí. Así que quiero decirles que el populismo o las cosas populares no necesariamente son sinónimo de éxito o de que Dios esté ahí. Esta mañana me tocó estar en la iglesia Vista Alegre y estuve en el púlpito acompañando al predicador, y la predicación estaba basada en San Mateo 24:14 y dice, y será predicado este evangelio
del reino a todo el mundo para testimonio mío, a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es un versículo fuerte, ¿verdad? Es decir, en el contexto en que estamos viviendo el tema. Y yo de repente, como estaba delante, miraba a las personas. Y yo vine con una sensación de que no sé si todos se dan cuenta de la magnitud de la prédica en el contexto, vuelvo a decir, que estamos viviendo. Me acordé de los tiempos de Noé, ¿verdad? 120 años predicando que la tierra iba a ser destruida con agua y que iba a llover. Había un barco de unas dimensiones Entonces estoy gigantescas. contando cosas que pasó esta semana nomás, ¿verdad? Y wow. Y yo veía a las personas, más bien mientras iba escuchando, iba mirando a los que estaban presentes. Y vine un poco quebrantada, porque ni todos estaban entendiendo, digo yo, la magnitud, ¿verdad? Claro. ¿Es cierto? Sí, no, hay como nubilados. Bienvenido, doctor. Bienvenido. Es como que no alcanzamos a dimensionar, a ver. Muy bien, estamos en la lección número 16, no porque hayamos llegado a la 16, sino que nos adelantamos un poco para tratar este tema de la iglesia y después vamos hacia atrás, ¿sí? Digo nomás por Vicente y por Mónica, para que no se asusten tanto, no llegamos a la 16, pero hoy tocamos la 16. Estamos en la triple misión de la iglesia, punto número 4. Mateo 4:23. Hay una triple misión de la iglesia. Mateo 4:23. Jesús hacía algo y la iglesia tiene que hacer eso mismo. A ver, Maribel. Mateo 4:23. Y Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia de la gente. Entonces, ¿qué hacían? Enseñando, predicando y sanando. Tres cosas. Entonces, enseñaba, predicaba y sanaba. Entonces, ¿cuál es la triple misión de la iglesia? Predicar, enseñar y sanar. Claro, tenemos que tener púlpito para predicar, tenemos que tener colegios para enseñar y tenemos que tener hospitales para sanar. Esa es la misión. Si no nos alcanza para tener un hospital, aunque sea un dispensario o algo. Nosotros aquí mismo, Nueva Esperanza, chiquito, ¿verdad? Pero estamos tratando de hacer algo parecido. Tenemos médicos, tenemos el área de la salud. Estamos enseñando también cuando damos los cursos y predicamos, como hoy que estamos aquí entre todos, ¿no? Nos estamos predicando mutuamente. O esta mañana que estuvimos en una iglesia. Entonces, esa es la misión de ustedes también. ¿Cómo lo harían ustedes en su casa? Bueno, contándole a los vecinos lo que saben de la palabra. Puede ser que le estén enseñando alguna materia, ¿por qué no? La educación formal. ¿Y por qué no enseñando alguna noción de salud preventiva? O lo que hace Mónica, ella enseña a sus pacientes a cuidarse físicamente o facialmente. Todo cuenta. La piel, nosotros tenemos piel en todo el organismo, tenemos que cuidarla, porque esa es la primera barrera que tenemos. Esa barrera desaparece y nos morimos. Grupos pequeños es más fácil, claro. Seguimos. Entonces anotaron ahí: predicar, enseñar, sanar. Número 5. ¿Cómo debe gobernarse la iglesia? Ustedes están viendo señales, ¿no? de que van dando características a la iglesia. La iglesia tiene que poder predicar, enseñar, sanar, tiene que tener esos valores.
Y ahora vamos a cómo debe gobernarse la iglesia. Hechos 6. Hechos 6, 1 y 2. Sí, Susana, te toca. Hechos 6, 1 y 2. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellas eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces, ¿cómo debe gobernarse la iglesia? Y ahí más adelante, fíjense. ¿Sigo leyendo? Sí, número 3. Sí, pero en el contexto. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, ¿cómo debe gobernarse la iglesia? Distribuyendo ese cargo. Delegando, claro, responsabilidad. Porque lo que pasa es que Jesús había dejado 12 discípulos y ya no daban más, había viudas que atender, había necesitados. Y entonces, ¿qué dijeron? Nosotros tenemos que predicar la palabra, no podemos estar cubriendo estas necesidades. Claro, ¿cómo le llamaríamos a estas personas? Diáconos. Muy bien. Entonces pueden poner y diaconisas, claro. Recuerden que la mujer en ese tiempo recién estaba buscando su lugar. Miren que eso quedó así hasta después de la Revolución Francesa, mucho tiempo después, que la mujer va logrando su sitio. Características de la iglesia verdadera. ¿Qué ejemplo debe seguir la iglesia? Juan 13:15. Vamos a buscar en Juan 13:15. Juan 13:15. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 15. Carolina. Por ejemplo, os he dado, para que como yo os he dado, vosotros también hagáis. Entonces, ¿qué ejemplo debe seguir? El ejemplo de Cristo. Imitar a Cristo. Como yo los he dado, vosotros también hagáis. Hay mucho menos. Gracias. Número 7. Apocalipsis 2:17. Al final de la Biblia. Apocalipsis 12:17. Vamos a ver cuál será la norma de conducta de la iglesia que vamos a seguir. 12:17. ¿Sí, Lucía? Sí. Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Entonces, ¿qué característica tienen estas personas? Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Sí.
Sí, la fe, testimonio, sí, ya en otra... Vamos a ver ahora qué es la fe de Jesús, el testimonio de Jesucristo. Si vamos a... Claro. Apocalipsis 19:10 va a tener la continuación de lo que están leyendo ahí. 19:10. Exacto, y ahí van a ver que explica qué es el testimonio de Jesús. Yo me postré a sus pies para adorarlo, y él me dijo: no hagas eso, yo soy ciego como tú y como tus hermanos, que se atienden al testimonio de Jesús. Adorará a Dios porque Él es testimonio de Jesús, es el espíritu de profecía. Muy bien, entonces aquí hay una escena donde el ángel aparece, está Juan, y Juan se postra para adorarle y le dice: no, no lo hagas, porque yo soy un siervo contigo. Muy, muy interesante la postura del ángel. No acepta, un ángel no acepta la adoración. Y sin embargo hay personas que hacen eso, ¿no? Hoy una señora en la puerta de la iglesia, yo había terminado la predicación, me puse a saludar a la gente, y la trajeron, una señora mayor, y me dijo si yo podía orar por ella. Entonces sí, estábamos en la puerta, la gente estaba queriendo salir, bueno, oré por ella, y entonces ella se quiso inclinar y besarme la mano. Entonces no señora, no hace falta, no, entonces la abracé porque era una señora muy mayor, debía tener unos 80 años, acostumbrada quizás a otros lugares y a otros actos con otras personas, ¿no? Entonces no, un ángel no recibe la adoración, mucho menos un ser humano. Ahora, fíjense lo que dice ahí. Sí, el arcángel Miguel. Bueno, vamos, sí. Acá dice que el testimonio de Jesús, ¿qué es? El espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía. Entonces quiere decir que esta iglesia, habíamos visto en el punto 7, guarda los mandamientos de Dios y además tiene la fe de Jesús o el testimonio de Jesús, que acá en el versículo 19:10 dice que es el espíritu de la profecía. Entonces si quieren hacer allí anotar bien, el don que poseerá la iglesia será el espíritu de la profecía. Entonces, este grupo de personas, es muy importante que ustedes se den cuenta que puede estar abajo de un árbol, adentro de un barco, acá abajo de este techo, en el Hospital San Pablo, digo porque allá hay mucha gente que hace ministerio allá. Pero, además, debe guardar los mandamientos de Dios. Su testimonio personal habla de que estuvo con Jesús. Le hace acordar a Pedro, ¿no? Vos, Pedro, vos no sos uno de los que habla. No, yo no, pero hablás como ellos. O sea que su forma de hablar, su manera, decía que había estado con Jesús y él negó. Entonces, nuestra manera de actuar también es parte del testimonio. Y además, esa iglesia va a tener el espíritu de la profecía. No significa que todos van a profetizar, pero que alguien dentro de la iglesia lo va a hacer. ¿Para qué? Para guiar a la iglesia. ¿Cuándo? Cuando hay alguna situación dramática o importante. El profeta nunca, van a ver, están estudiando ahora Jeremías, de paso también para Mónica y el doctor sí. Yo sé que tienen muchísimas actividades. El doctor ya está tratando de acomodar el sábado para tener libre ahora en la tarde, y lo está logrando. Así que de a poco lo vamos corriendo y hasta que tenés todo el sábado libre. A la mañana estamos estudiando el libro de Jeremías. Jeremías es un profeta. Ahí está. A la mañana. Todos los días y el sábado a la mañana damos examen. Vos sabés que la gente no dice no. Pero desde que iniciamos ya dio gusto. Entonces Jeremías tenía una función, porque Jeremías surge
siendo muy jovencito, en un momento donde Jerusalén fue sitiada por los babilónicos y se lo llevaron. Entonces surgió, miren, 4 profetas surgieron: Jeremías, Isaías, Ezequiel y Daniel. 4. ¿Por qué? Porque era un tiempo clave para todo lo que iba a suceder, y porque Satanás quería extinguir otra vez la llama. Entonces, si los llevaba cautivos, si los mezclaba con los paganos, dijo, como pasó en Egipto, se van a olvidar. ¿Entendés? Y ahora está haciendo lo mismo con nosotros. Él trata de mezclarnos con Babilonia, que es confusión en realidad, no es, para que nosotros no nos demos cuenta, ¿no? Y nos vamos, y cuando queremos acordar estamos... Sí. Pedro está citando un ejemplo de los scouts que nosotros tenemos en la iglesia, que estaban una noche a las 12 de la noche y estaban aburridos. Entonces había un fueguito, tenía una lata puesta ahí con agua para tomar algo, haces una chocolatada, lo que sea, cansada, te voy a dormir. Y en eso viene un sapo saltando, un sapito chiquito. Y un chico dice, vamos a hacer algo. Entonces, toma el sapito desde arriba, ustedes saben que se puede agarrar, el sapito abre las patitas y dice, vamos a ver qué hace, ¿no? Entonces lo tira sobre el agua que está hirviendo arriba del fuego. Y cuando el sapo está por llegar al agua, salta del agua. Y dice, Dios, qué inteligente el sapo, sabía que el agua estaba hirviendo. Y dice, vamos a probar otra vez. Entonces otro chico toma el sapo y el sapo salta del agua. Y a uno dice, yo tengo una idea. Entonces tira el agua, se va al arroyito que estaba cerca, trae agua fría, pone el agua arriba del fuego, y dice, vamos a probar a ver si sabe el sapo que el agua está fría. Toman el sapito, lo tiran y el sapo se mete dentro del agua. Y yo dije, qué inteligente este sapo, ahora sabe que está fría el agua. Y seguían mirando al sapo, y el sapo estaba ahí, porque es anfibio. Después se puso de espalda, hizo la plancha. Y entonces empezó a correr una gotita de transpiración por la frente del sapo. 2 gotitas de transpiración. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando? El agua se estaba empezando a calentar. ¿Y qué hizo el sapo? Ahí. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo, doctor? No, ¿sabés que se murió? Porque no se dio cuenta que el agua se estaba calentando. Estaba dentro del agua. Entonces tengan cuidado porque el agua se te puede calentar alrededor, no te das cuenta. Y bueno, entonces las características de la iglesia verdadera es que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, que, dicho de otra manera, es el espíritu de la profecía. Otro día vamos a ver cómo son los verdaderos profetas, para que sepamos bien, porque en este tiempo van a aparecer de todo. Entonces ustedes tienen que tener, ¿saben qué estábamos diciendo antes que ustedes vinieran? Doctor, ¿vos no tenés un billete? ¿Billete? Sí, porque yo hice la prueba, saqué mi billetera y no sé dónde. No seas tan dramática. Mi billete se quedó en mi... A ver, cualquier billete. Bien. ¿Cómo? Yo lo que pregunté a los chicos de acá y a las chicas, ¿cómo sabe el cajero del banco cuál es el billete verdadero? ¿Cómo estudian esto? Sí, pero ¿cuál estudian? Estudian el billete verdadero. ¿Estudian el billete falso? No, solo el verdadero. Todas las señales que tiene, todo lo que tiene que tener arriba, abajo, esta señal de seguridad y el relieve que tiene cuando pasas el dedo. Ellos estudian el verdadero. Entonces ustedes no se preocupen por las iglesias falsas. Entonces, usted estudie la verdad y la verdad va a echar fuera lo que no está bien. Entonces, ya está. ¿Comprendido? Ah, ya iba a clicar. Me gustó lo que le dijo el ángel a ese. ¿A quién le dijo eso? A Juan. ¿Qué cosa? En el verso 10. Ah, sí, sí. Yo le mostré a su tierra adorar y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy como siervo tuyo y de tus hermanos que reciben el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el mismo. ¿Y quién intentó, cómo se llama? En el verso 9 está hablando
Juan, y el ángel se le presentó. El Sí, eso ángel tenemos me que dijo, explicar. escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Ah, claro. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Está describiendo quiénes van a estar en la cena, que llámese de otra manera en el cielo. Dícese también antes del diluvio el arca. Y hoy, usted se prepara antes. ¿Y cuál es la preparación suya? Meterse en el barco. ¿Y qué barco hay hoy? La iglesia. Por eso que estamos viendo cuáles son las características, porque usted no se meta en otro barco, no sea cosa que se equivoque de... Nunca le pasó que se fue en otro... A mí me pasó que me subí en el subte equivocado y estaba en el otro lado yo. Bueno, entonces te puede pasar que te subas en el tren al revés, cuidado. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Bueno, Hechos 2:41. Hechos 2:41. Hechos 2:41. Hechos 2:41. Sí, a ver qué dice. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Claro, ¿qué es lo que hicieron? Recibieron su palabra y fueron bautizados. Sí, fíjense que está hablando de personas grandes, adultas. Hay una costumbre de bautizar a los niños, pero la idea que observamos en la Biblia, y más porque lo hacían en el río Jordán o en algún lugar donde había mucha agua, es que se refiere a los adultos o a personas que entienden lo que está sucediendo. Muy bien, así que hay que unirse a la iglesia verdadera, se hace con el bautismo, y permanecer fiel y firme. Eso lo pueden ver en 2 de Pedro 1:10. Pero verdad, Sí. doctor, que una vez que uno recibe el conocimiento de la palabra, se tiene que bautizar por obediencia, porque un mandato es. Claro, es. Sí, como le dijo a Nicodemo, se cierto judío que aquel que no se bautiza en espíritu y de agua no puede. Te voy a dar un ejemplo enseguida, yo creo que va a quedar bien fácil de entender, porque es el ejemplo que pone la Biblia también. 2 de Pedro 1:10, ¿qué dice? Creo que le toca a Mónica. 2 de Pedro 1:10 al 12. Tranquilidad. Mientras que buscas, te digo que cuando... Segunda de Pedro 1:10 al 12. No, y él está en la era cibernética. 2:10. Segunda de Pedro 1:10 al 12. Sí, claro. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Es interesante que si usted quiere leer a un apóstol que habla de Jesucristo y que Jesucristo es el único al que hay que adorar, es Pedro. Bueno, más contradictorio al usar al pobre Pedro como con otra finalidad. O el que ahora dice ser sucesor de Pedro y que recibe adoración y todo eso, ¿no? Acá es bien claro. Pedro suele hablar del Señor Jesucristo, ¿no? Señor es Kyrios. Y acá habla del Salvador. Entonces hay que permanecer, porque no solamente me bautizo y todo bien, salvo hoy, salvo para siempre, no. Todos los días tengo que renovar mi pacto.
todos los días. Y voy a poner el ejemplo que sucede con un par de novios que se conocen. Yo cuando conocí a Susana, ella, primero fuimos amigos, después fuimos conociéndonos más, nos enamoramos, así fuimos siendo novios, pasaban los meses. Entonces, ¿qué vino en mí? El deseo de concretar ese relacionamiento con el casamiento. Entonces la Biblia enseña eso, que la novia y el espíritu dicen ven. ¿Quién es la novia? Nosotros. ¿Y el esposo quién es? Jesucristo. Y va a haber un casamiento que es cuando nosotros vamos al cielo con Jesús, y en la santa ciudad allá, cuando lleguemos allá, la Biblia presenta de que hay toda una ceremonia, incluso hay una fiesta, las bodas del Cordero, que es ese casamiento. Incluso está ejemplificado con aquel momento donde viene el esposo, la novia, y también hay unas vírgenes que están esperando con unas lamparitas. Y hay una fiesta. Hay varias veces que Jesús presenta este tipo de parábolas. Ahora bien, entonces usted puede conocer, se enamora de esta doctrina, que está en la Biblia, y después usted se tiene que casar. Ahora usted se casó, ¿y después qué? ¿Ya está? No, tiene que permanecer fiel a su esposa, esposo. Entonces, ese es el proceso, el mismito. ¿Cómo se hace el casamiento aquí en la tierra? Con el bautismo. Puede haber alguna persona que no se pudo bautizar. Por ejemplo, el ladrón en la cruz estaba crucificado, no se pudo bautizar. Y le pidió a Cristo que lo salve. Y Cristo lo salvó igual. Ese es un caso excepcional. Una persona que está moribunda y que uno ora con esa persona y muere, no se pudo ir a bautizar, ¿sí? Pero todos los que tienen la oportunidad pueden hacerlo. Felipe en el camino, ¿verdad? Y fue Felipe enseñándole la doctrina, y él estaba tan gozoso y dijo: ¿qué impide que yo me entregue al Señor, ¿verdad? Quiero bautizarme. Y bueno, encontraron agua y ahí él ya nació una vida nueva, ¿verdad? Porque era tanto el gozo de lo que estaba aprendiendo, y discernió que era importante entregar su vida, y Felipe lo bautiza, y eso menciona la Biblia. Hay que notar que el eunuco venía leyendo en el carro, y que Felipe escuchó claramente lo que estaba haciendo, y ahí le dijo: ¿entiendes lo que lees? Dijo: no entiendo. ¿Quieres que te explique? Sí. Se suben en el carro y siguen andando. Una cosa extraordinaria. La mente humana hace eso, ¿no? Supongan ustedes que estudiaron geografía, estudiaron sobre París, pero un día ustedes se vayan, y entonces es como que la mente dice: esto, sí, el Louvre, el parque Elíseos, Champs-Élysées, y dices: claro, esto yo lo estudié en la escuela, y se te conecta todo, ¿no? Pero esto pasa también con la Biblia. Vos leyendo, la gente dice: pero no entiendo. Vos lee nomás, que ya el espíritu mismo, el momento, y ahí se conecta, se entrelaza todo. Es lo que, ¿cuántas veces ustedes leyeron? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Yo también. Pero cuando usted estudia astronomía, dice: claro, las galaxias han sido creadas mucho antes, hace muchísimo tiempo. ¿Y cuánto? Miles de años, millones de años. Y los ángeles también, probablemente. ¿Y Lucifer cuántos años tendrá? Sí, puede tener 1 millón de años. ¿Cómo es eso? Y es que el tiempo no existía. ¿Cómo que no existía el tiempo? No, porque Einstein dice que el tiempo existe cuando el espacio cambia. Si el espacio no cambia, el tiempo no existe. ¿Cómo es? Y sí, por eso que la Biblia dice que el tiempo no será más. ¿El tiempo no será más? No, ¿y cuándo? Después que Dios haga nuevas todas las cosas. Y el único registro que va a haber de lo que sucedió será Jesucristo con sus marcas, este planeta, y va a seguir girando de la misma manera, porque dice Isaías que de mes en mes y de sábado en sábado vendrán acá a adorar. Increíble. Entonces quiere decir, si eso estábamos estudiando el sábado pasado, quiere decir que el diseño que Dios hace de este planeta no fue casualidad, tiene todo un propósito, solo que Satanás otra vez trató
de echar por tierra un lindo plan de Dios de felicidad, de armonía, de una raza perfecta que iba a poblar todo este sistema solar y quizás más allá, pero que Satanás dijo, yo tengo que atacar a los primeros, porque si no después se me va a complicar. ¿Y a quién atacó? A los primeros. Entonces, ¿a quién va a ir a atacar a Satanás? A los padres, a los principales, a los que tienen dones, y los va a tratar de tirar en el suelo, de echar por tierra. La iglesia, ¿dónde queda? Acá. Dos o tres reunidos en el nombre de Jesús. Y dice que guardan, esas personas guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, que es también el espíritu de la profecía. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? Fíjense que no dice mandamientos de Jesucristo, dice de Dios. Los de siempre. Porque cuando Moisés recibe esto, Dios le dice, te acordarás. Por ejemplo, vamos a Éxodo 20. Quiere decir que ya lo conocían. Acuérdate. Lo que pasa es que a Jesucristo le decían, ¿cómo resumes la ley? Resumes. Dijo 2 tablas. ¿Cierto? Eran 2 tablas. Miren acá, Éxodo 20. Sí. Sí. Está bien, entonces yo voy a tomar el revólver que tengo guardado y te voy a matar. Pero si saco, acuérdense, miren esto. Si yo saco la ley. No, hay otro mandamiento. Sí. ¿Saben qué? Si ustedes estudian, los 4 primeros mandamientos tienen que ver con el amor a Dios. Claro. Y los 6 restantes con el amor al prójimo. Fíjense que cuando hace la introducción, el preámbulo de la ley de Dios, en el Éxodo 20, dice Dios, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Ese es el preámbulo nomás. Los sacó de allá. Y empieza a darle los mandamientos. Uno es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo es, no te harás imagen. El tercero es, no tomar el nombre de Dios en vano, no hacer como Tinelli. Y el cuarto dice, acuérdate. O sea, que quiere decir que ya lo conocían. ¿Ven? Acuérdate, quiere decir que ya lo guardaban antes. Y claro, siempre. ¿Desde cuándo? Desde siempre. Desde antes. ¿Qué mandamiento quebrantó Satanás? Uno de estos. Él no quiso adorar a Dios, él se quiso poner él. Entonces quiere decir que los mandamientos ya existían. ¿Ven? Porque los mandamientos estos... ¿Cómo se le juzgó a Caín? Por no matar. Claro. ¿Y cómo se le llama a esta ley? La ley del amor. La ley de amor. El amor es el centro del gobierno de Dios. Y es preexistente. Eran 2 tablas, así como tu librito. De un lado tenía 4 mandamientos. Hasta el día sábado son 4. Es honrar a Dios por sobre todas las cosas, no hacer imagen ni ninguna semejanza, no tomar el nombre de Dios en vano y acuérdate del día sábado. Y los otros 6, fíjense, se dan cuenta enseguida porque el número 5 habla del papá y la mamá, ¿no? Honrar al padre y a la madre, y ya pasa a todo lo que tiene que ver con seres humanos, sus semejantes. A los judíos le quedaba clarito porque encima la tabla estaba escrita, dice Éxodo, de los 2 lados. No acá, sino más adelante. De los 2 lados de la tabla estaba escrita. Eran tablas de piedra. La palabra dice luego, que no ha conocido a Dios no ama porque Dios es amor. Así, en seco le dice. Claro, porque... No sabes amar porque Dios es amor. Por eso que fíjate que estos 10 mandamientos comienzan con la parte de Dios y después pasan al semejante. Porque si vos no amás a Dios, ¿cómo vas a amar a tu semejante y a la inversa también? Si no amás a tu semejante, a quien podés ver, ¿cómo vas a amar a Dios a quien no ves?
Entonces, ¿ustedes creen que Jesús fundó la iglesia? ¿Sí? La iglesia. Él siempre tiene un grupo de personas, un pueblo llamado Israel, ahora tiene una iglesia. Inicialmente tenía a Adán y a Eva, antes tenía ángeles también. Dice mi resolución, creo que Jesús fundó la iglesia y deseo unirme a ella y ser fiel hasta el fin. Yo no los voy a bautizar hoy, no se preocupen. Doctor, no te preocupes, no te vas a mojar hoy, nada. Hoy no. Otro día te vamos a... Entonces, si ustedes creen que Jesús fundó la iglesia, dice la iglesia, fíjense que no dice el cartel CFA o Adventista, Católica, dice la iglesia. Esos nombres se les fue poniendo después porque para ponerle una identidad, pero acá sí. Pero no era la idea de Jesús, ¿eh? La idea de Jesús era la iglesia, una iglesia y un pastor, que es Jesucristo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo, no es un ser humano. Esa era la idea de Jesús, pero nosotros los seres humanos egoístas como somos, empezamos a hacer equipos de fútbol, le ponemos las remeras y la super era jugar a la pelota nomás, pero... Leyendo en Deuteronomio dice, aprende pues hoy y reflexiona. Estoy en el 4, verso 39 y 40. Un consejo. Aprende pues hoy. Deuteronomio 4, 39 y 40. Aprende pues hoy y reflexiona en dónde, en tu corazón, que Jehová es Dios, arriba en dónde, en el cielo, y abajo en la tierra, y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy. Y 40. Los cuales yo te mando hoy para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Es decir, uno es fanático, es una promesa que está en su palabra maravillosa, para que te vaya como bien, porque a mí y a mis hijos, y a tus hijos de tus hijos. Entonces, pero saben, antes de decirte el disfrute que es guardar sus estatutos y sus mandamientos para que te vaya bien, dice algo que me llama la atención: aprende hoy y reflexiona en tu corazón. No es que tengo que ser por impulso o porque lo leí, sino Dios te está diciendo aprender, reflexionar, porque detrás de que vos aprendas y reflexiones tenés esta bendición, ¿verdad? Entonces yo creo que es de suma importancia lo que estamos leyendo y estudiando, porque el consejo es aprender y reflexionar. Y dice, ¿y quién lo dice? Dios. Dice que es Dios de los cielos y Dios también de la tierra. Si ustedes dan vuelta a la hojita, en la parte de atrás, van a encontrar un estudio adicional donde habla de que Cristo es el fundamento, que la iglesia y sus dignatarios, cómo se los elige, también los ritos de la iglesia que ustedes conocen, la misión de la iglesia, el pueblo de Dios. Fíjense que ahí dice, Dios siempre ha tenido un pueblo escogido. Primero eran familias, luego patriarcas, después la nación hebrea fue escogida para representar el nombre de Dios entre las naciones. Sin embargo, el pueblo hebreo fue rechazado por su rebeldía y oposición al Mesías. El pueblo de Dios pasó a ser la iglesia, no ya una nación, sino todo aquel que acepte el nombre de Jesucristo. Ahí está la iglesia primitiva, o la iglesia cristiana. La iglesia fue fundada por Jesús. ¿Quién es la roca sobre la cual estaría fundada la iglesia? No era Pedro, pues su nombre Petros significa guijarro, canto rodado. En cambio, la iglesia estaría fundada por la Petra, que significa risco, farallón, peñón.
La iglesia fue fundada sobre la roca inconmovible de la fe de Pedro, o sea, su declaración de que Cristo era el Mesías. La palabra iglesia proviene del griego eclesia y significa asamblea o congregación. Es un conjunto de seres humanos que creen y obedecen a Jesús y su doctrina. Ahora, viene un gran drama de la iglesia. Durante el primer siglo, la iglesia se mantuvo fiel a la doctrina genuina de Jesús. Sin embargo, comenzaron a introducirse herejías y graves errores, de los cuales los apóstoles habían llamado seriamente la atención. Los errores abarcaban doctrinas capitales y también alteraban la forma del gobierno de la iglesia, de tal manera que la verdad fue echada por tierra. Esto estaba profetizado por el profeta Daniel. Tal situación desventurada duraría 1260 años, o sea, desde el año 538 hasta el año 1798, que fue la Revolución Francesa. ¿Y qué pasó allá? Con mucho respeto hacia la Iglesia Popular, allá se tomó preso al Papa y estuvo preso hasta que Mussolini le devuelve el Vaticano. La restauración de la verdad. Después de ese largo periodo de oscuridad espiritual, la verdad resurgiría gloriosamente para ser predicada en forma de triple mensaje. Eso está en Apocalipsis 14. Características de la iglesia verdadera. La iglesia verdadera debe poseer, ¿qué cosa? La fe de... Respetará los mandamientos de la ley de Dios. Tendrá la manifestación visible del espíritu de profecía. Respetará el santo día del Señor, o sea, el sábado. Se guiará en todo por lo que dice la santa palabra de Dios. Después sustentará un dinámico y triple programa de evangelismo. ¿Se acuerdan de enseñar, predicar y sanar? Anunciará el juicio inminente que viene y predicará con poder acerca de ¿qué cosa? La segunda venida de Jesús. Hoy yo estaba hablando de eso y decía, a ver, ¿en qué iglesia se estará predicando de la venida de Jesús? Muy pocas, en casi ninguna, porque no es negocio, no es negocio, pero es lo que va a suceder. Ahora, para algunos que me estaban preguntando sobre la iglesia adventista, acá hay una descripción breve, cortita. La iglesia adventista, recuerden que dije que Jesús fundó una iglesia, pero siempre mantuvo una llama. Primero una familia, después patriarca, después un pueblo, después tenías la iglesia, los discípulos, ¿se acuerdan? Y así fue. Y siempre hubo una llama, y incluso fueron perseguidos, ¿se acuerdan? Por los romanos, en fin. Pablo mismo era un perseguidor de la iglesia, ¿recuerdan? Y después vino un momento de paz, cuando viene Constantino y dice, bueno, no los persigo más. Pero ahí hubo una mezcla de lo pagano con lo religioso, y hubo gente que no quiso plegarse a eso. Y otra vez fueron perseguidos, llámense valdenses, que hace poco el Papa les pidió perdón, porque los mataron a muchísimos, sobrevivieron unos poquitos. Los hugonotes desaparecieron todos, o sea, fueron aniquilados, todo porque pensaban otra cosa, diferente. Recuerden que en las Santas Cruzadas murieron 50 millones de personas porque se oponían sencillamente a la doctrina. Entonces, esa llama igual se mantuvo, pese a la persecución, porque la mantenía era Dios. Y llegamos a el tiempo de Lutero, cuando Lutero se revela, plantea estas tesis, 95, y ahí surge el movimiento protestante. Aún siendo, él no quería, de paso, él no quería salir de la iglesia, su intención era, pero lo echaron. Es más, lo quisieron matar y unos príncipes lo tuvieron que asilar. Ahí asilado murió dentro de esa silla. Y ahí surge el movimiento protestante, no solamente con Lutero, hubieron varios reformadores que compusieron ese movimiento de reforma. Y viene el año 1798, que les dije que, bueno, finalmente la iglesia católica de aquel tiempo es tomado el Papa, porque ejercía un poder político y religioso. Y Napoleón dijo, no, esto no, yo soy el jefe acá, y bueno.
Entonces, así pasó. Hasta que en 1925, creo que si no recuerdo mal, 29, con Mussolini le devuelve el territorio del Vaticano y vuelve a resurgir, tanto que hoy muchos se admiran, se emocionan, como pasó ahora en su estadía por Estados Unidos, ante la presencia de un señor que no es por sí mismo. Hay un poder que está rodeándolo, que uno no lo ve, y que ejerce esa fascinación ante las personas. ¿Y la iglesia? La iglesia ahora, de Dios, está en el tiempo. Tiene que estar, porque estaba profetizado. Tiene que tener estas características. Y ahora que voy a leer de la iglesia adventista, les quiero mencionar que no es la única. Tiene que haber muchísima gente que guarda la misma cosa, solo que no tiene puesta la remera nada más. Entonces, estas son características, ¿sí? Hago la mención para que no digan estamos haciendo proselitismo. No me gusta hacer proselitismo, pero les voy a decir estas características. Acá dice, la iglesia adventista, de paso para que sepamos, surgió en el momento indicado por la profecía y como resultado del profundo estudio de la Santa Biblia. ¿Por qué? Recuerden, en 1798 termina la profecía de 1260 días o años, y la profecía de 2300 días o años termina en 1844, que ya podemos estudiar los días miércoles y acá mismo otro día. La iglesia adventista posee las 4 características distintivas de una iglesia verdadera: unidad en doctrina, ritos y gobierno. Ahí están los textos. Tiene también universalidad, tiene apostolicidad. La iglesia adventista desarrolla su apostolado en una triple fase que ordenó nuestro Señor Jesucristo. Predican el Evangelio unos 60.000 ministros, a más de la radio, televisión, publicaciones, 42 grandes editoriales. En el campo de la enseñanza, la iglesia sostiene a 15 universidades, 360 grandes colegios y 4.500 escuelas primarias. En lo concerniente a la salud, la iglesia mantiene 114 grandes hospitales y sanatorios, además de varias decenas de lanchas, clínicas rodantes y aviones sanitarios. Las autoridades de la iglesia son las indicadas en la Santa Biblia. La iglesia se gobierna con el consejo de todos sus miembros, tal como se hacía en el tiempo de los apóstoles. Asimismo, la iglesia practica todos los ritos prescritos por nuestro Señor Jesucristo y los santos apóstoles. La iglesia adventista ha restaurado las verdades eternas del Evangelio. La Santa Biblia, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y los santos apóstoles y la ley de Dios son la norma de conducta de la iglesia y de los creyentes. La iglesia adventista es la continuación histórica del pueblo permanente que Dios ha tenido como pregonero de la verdad. Sostiene que las doctrinas cristianas deben practicarse en todos los aspectos de la vida. Espera confiado el retorno en gloria de nuestro Señor Jesucristo, y por medio de la predicación invita a todos los sinceros de corazón a dejar el error y practicar las hermosas verdades de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Acá ustedes van a ver que hay un movimiento actual que guarda estas cosas. ¿Hay más personas? Hay. Yo me he encontrado con personas que guardan el sábado y no son adventistas. He encontrado personas que leen la Biblia así como este eunuco que venía leyendo, y nadie le había explicado. Y de pronto vos le decís esto, más esto, más esto. Yo no me he dado cuenta. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, la Biblia dice que hay que bautizarse. ¿Y me puedo bautizar hoy? Sí, bueno, sí. A mí me ha sorprendido así alguna persona. ¿Yo me puedo bautizar? Sí, y hay que agregar una túnica más, porque se usa una túnica. No sé si llegaste a ver algún bautismo de eso, doctor. Se pone una túnica para guardar la privacidad de la persona, todo, ¿no? Y se hace por inmersión. Así que estamos llegando a tiempos, ustedes van a ver que va a haber grandes bautismos, porque muchas personas van a querer esto. Pero también va a haber otros que ay, tengo que dejar esto y aquello, ay, y no, y tengo que portarme bien, ya no puedo tener el viernes de soltero, y no, y tengo que ir a la iglesia, y sí,
Y fumar y no. Y tomar y mejor no. Ay, pero todo el mundo toma, y sí. Aparte hay una propaganda nueva que dice lo que salga, y no. Porque no es el plan de Dios, porque lo que salga puede salir cualquier cosa, ¿no? Entonces, son cosas que Dios viene cuidando desde el Edén hasta ahora. Si vos querés ser uno de los que guarda la bandera esa, tenemos una iglesia identificada, pero además hay muchísimas personas, estamos como en el tiempo de Elías, que no doblan sus rodillas ante Baal, que era el dios de ese tiempo pagano, y que están por ahí. Y Elías pensaba que él nomás era. Claro, Elías decía, Señor, yo estoy solito acá, ¿no? Dice, no, Elías, hay 10.000 como... Qué emocionante, ¿no? Estamos llegando al final del tiempo, pero no se preocupen, Dios tiene un plan. Quiero mostrarles algo. Susana, si querés corregir la cámara para mostrarles a los amigos que están ahí conectados. Esta mañana les propuse a la gente que estaba reunida donde yo estaba, si habían visto su futuro. Le dije, ¿ustedes quieren ver su futuro? Sí, claro. ¿Quién no quiere saber su futuro? Esa es una buena tentación, ¿no? Que les proponen muchas personas. Entonces, les propuse a ellos ver el futuro. Este es el futuro. ¿Pueden apagar las luces, Susi? Sí. ¿Saben cómo se llama esta galaxia? Es fácil. ¿Cómo se llama? Heart. La galaxia del corazón. Ah, ¿no ves? ¿Y esta cómo se llamará? De la rosa, claro. Esta es la galaxia de la rosa. Dígame si Dios no es un artista sublime, ¿sí o no? Solo que esto tiene miles de millones de soles y gas que forman... ¿Y eso la NASA ya está captando? Sí, con el telescopio Hubble. No, qué lindo. Claro, a este le dicen el ojo de Dios. Sí. Esta es Andrómeda. Esta es otra galaxia que dicen del pez. Este es el futuro. O el pasado, como quieran, ¿no? La luz salió de aquí hace cientos de millones de años, salió y usted la está viendo. Pero ya salió de aquí hace mucho. Probablemente todavía Lucifer estaba por acá dando vueltas. Pero usted va a ir para allá, usted va a conocer estas cosas. ¿En cuál quiere vivir? ¿En esta? ¿O en esta? ¿O en esta otra? ¿O quisiera vivir aquí? ¿O acá? ¿O en esta otra? ¿Aquí? ¿En esta? Enseguida te voy a demostrar dónde vivís vos. Dios donde puso en cualquier parte, ¿no? De paso, este es Orión visto más de cerca. El ojo visto más de cerca. ¿Esta es una sombra que se está la sombra? No, se ve con el telescopio. Ah. Sí. Con el telescopio Hubble. ¿Sí? Acá vivís. ¿Te gusta? ¿Esa es la Vía Láctea? Esta es la Vía Láctea. Se saca esto por deducción, ¿no? De todas las fotografías que se sacan de adentro de la Tierra, y se hizo esta composición. Tiene 80 años luz de ancho por 100 de largo. Estamos hablando de... Sí, es ovoide, ¿no? Y nosotros estamos en un costadito.
Pero la Biblia dice que así es la Vía Láctea vista de costado. La Vía Láctea es una de las más blancas, las otras tienen muchos colores. El trono de Dios dice que es un trono blanco. Miren, esta parece un edificio, ¿no? De diferentes colores. Pero este es Orión. Y el trono de Dios está, dice la Biblia, más allá de Orión. Más allá de Orión. Entonces quería mostrarles cómo es la casa de ustedes, porque la única forma que ustedes puedan ir allá es si guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hay 2 astrónomos que están investigando esto. Millones de luces de las ciudades allá abajo. El sol brilla en nuestra visión junto con la constelación de Orión y comenzamos a acelerar pasando nuestra modesta estrella amarilla a 10 veces la velocidad de la luz. Hace años sugerí en una publicación científica que la nebulosa de Orión era el corredor espacial hacia el trono, y ahora que nos aproximamos a las estrellas que conforman la constelación, cada una a distancia distinta de la Tierra, vamos a 1.000.000 de veces la velocidad de la luz. Al pasar las estrellas de Orión a nuestro lado, la nebulosa de Orión, a 1500 años luz de la Tierra, crece y crece a medida que comenzamos a desacelerar. Esta nebulosa es una vasta nube de gases rarificados y polvo de 100 millones de años luz de diámetro. Es iluminada y calentada por un puñado de estrellas gigantes blancas, muy brillantes y calientes, llamadas el trapecio. Cientos de estrellas más pequeñas como el Sol forman un núcleo a su alrededor. Cuando atravesamos la nube y emergemos en el otro lado, vemos el cielo y el trono de Dios, descrito en el Apocalipsis 21, versículo 16, como una gloriosa ciudad de 12.000 estadios. Los versículos 19 y 20 nos hablan de su fundación, hecha de 12 capas de piedras preciosas y rodeada de un muro de 144 codos de alto con 12 portones, 3 de cada lado. Al pasar a través de una de las perlas que forman la puerta, tal como se describe en el versículo 21, vemos la ciudad sobre su enorme montaña, de la que habla Isaías 14:13 y Apocalipsis 14:1, la gloriosa y sagrada sala del trono mostrada en Apocalipsis 4. Entramos con reverencia y nos acercamos a su trono, y allí, ante nosotros, según Hebreos 8, versículo 1 al 6 y Apocalipsis 11:19, está el cuarto mandamiento de los 10 dados a Moisés en el monte del Sinaí, que habla de Dios creando el universo visible en 6 días y descansando en el séptimo, el Sabbat. Jesús nos dice en Mateo 5:18 que nunca ha sido cambiado y que allí está Él, ahora representándonos ante Dios. El hecho de que Dios creó el universo para apuntar especialmente a su trono y su mandamiento de creación de 7 días nos dice que es tan válido ahora como lo fue cuando fue dado en el Edén. Y será de espectacular importancia a medida que los eventos del fin de los tiempos sigan desarrollándose ante nosotros. Estos son 2 astrónomos. ¿Cómo si no cuando vemos el primer ángel de los 3 del Apocalipsis 14 comandando con la gran voz de los versículos 6 y 7 para que todos adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas? Creemos que el descubrimiento de que el universo realmente tiene un centro cercano en esta época puede significar que Dios hizo llamar la atención sobre esto justo antes del mayor y más espectacular evento de todos los tiempos. La segunda venida de Cristo en una nube blanca. Como podrán ver, Él se encuentra en su trono guiándonos como nuestro sumo sacerdote, como se describe en Hebreos, pero muy pronto regresará. Volviendo sobre nuestros pasos, Jesús sale del lugar más seguro del santuario celestial en su camino de vuelta a la tierra.
como la descrita en Hechos 1:9, que los discípulos vieron cuando Jesús fue llevado de vuelta a su trono en su asunción desde la tierra hace 2000 años. Y tal como nos dice el Apocalipsis 1:7, cuando entra al sistema solar, cada persona en la Tierra será capaz de verlo acercarse primero como una nube oscura de tormenta que crece y se hace más brillante hasta que, según el Apocalipsis 6:14, la atmósfera se desgarrará y de pronto allí está Él. Su brillantez como energía pura consume a todos los que se han volteado contra Él y se han rebelado. Pero quienes esperan por Él serán salvados por Él de esa destrucción. De eso se trata todo. El Señor está tratando de ayudarnos a prepararnos para este gran y glorioso evento. Es un gran y glorioso evento. Hay un cántico que habla de eso y vamos a cantarlo juntos. Y con eso terminamos. Antes están sucediendo algunas cosas. Dios está al control de todo eso para anunciar su pronta venida en gloria y majestad. Vuelve por tu pueblo, Señor. Pueden cantar, A ver, tu novia dice vuelve, oh vuelve. El espíritu y la novia dicen ven. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria, cuando el triste momento en un solo pestañear, a la final trompeta, los muertos resucitarán, incorruptibles resucitarán, y nuestros cuerpos transformados serán. Vuelve, oh vuelve, vuelve por tu pueblo, Señor. Tu novia dice vuelve, oh vuelve. El espíritu y la novia dicen ven. Por tanto no durmamos como los demás, no velemos y seamos sobrios, porque el mismo Señor, con voz de mando y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos resucitarán, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos, en el aire le recibiremos, y así estaremos para siempre con Él. Vuelve, oh vuelve, el espíritu y la novia dicen ven. Tanto no durmamos como los
con voz de mando y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos resucitarán, y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos, y en el aire le recibiremos, y así estaremos para siempre con él. El espíritu y la novia dicen ven. Oh, vuelve. El espíritu y la novia dicen ven. El espíritu y la novia dicen ven. El espíritu y la novia dicen. ¿Qué dicen? Ven. Qué lindo saber que hay un plan, ¿sí? El plan es que Jesús va a venir en gloria y majestad. Esa es la verdad. Solo que tiene un requisito. Si yo voy al aeropuerto y quiero tomar un avión, ¿qué tengo que llevar? Sí, y además llevo también valija, ¿no? Pero tengo que tener un pasaporte. Me pasó con Susana que teníamos valija, boleto, y el pasaporte estaba vencido. Conclusión, Susana no se fue. Entonces, hay que tener el pasaporte. Pasaporte es, Jesucristo me da el permiso para entrar y tengo que seguir lo que está en su palabra. Si no, no me voy. Yo puedo tener la valija, estar bien vestido, todo traje de astronauta, pero si no tengo los requisitos, no voy. Y usted decía, entonces por obra que me salvo. No, es por la fe en Jesucristo. Y como usted tiene fe en Jesucristo, entonces hace lo que Jesucristo le manda. Sencillo, ¿no? Si yo le amo a mi esposa, le respeto, y si ella me ama a mí también. ¿Y mi hijo qué tiene que hacer? Mi hijo también respeta lo que yo le voy enseñando. ¿Algún pedido, agradecimiento, comentario que quieran hacer de lo que estábamos viendo ahora? Que venga Cristo. De paso ahí nos encontraremos con los que ya fallecieron, que están descansando en el polvo de la tierra. Dice la Biblia que ellos resucitarán, saldrán del polvo de la tierra. El mar entregará a sus muertos. Va a ser una escena maravillosa encontrarnos otra vez con todos ellos. Va a tocar la campana como ahora y entonces... A ver, campana, ¿qué va a haber? Trompeta, ¿no? Ahí bien, ponerle sonido de trompeta a tu celular. Claro, por eso le digo, ponerle trompeta. ¿Algún otro comentario, pedido, agradecimiento que tengan? Agradecer por lo que estamos estudiando, porque tenemos esa posibilidad que nos da el Señor. Que podamos asimilarla, podamos llevar a la práctica. Amén. ¿Algún otro pedido, agradecimiento? ¿Sí? Susana, ¿vamos a orar? ¿Sí? ¿Nos ponemos de pie? También pedimos por nuestra meriendita. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad de estar reunidos como amigos, amigas de tu palabra, porque estamos reunidos más de 2 y 3 aquí. Por lo tanto, te agradecemos que estuviste y estás con nosotros. Señor, que podamos aceptar este privilegio de haber conocido estas cosas. Ya no estamos en tinieblas, tenemos la oportunidad no solamente de leer, sino entender, gracias a tu Santo Espíritu que nos explica. Y Señor, estamos enfrentando un tiempo de confusión, mucha gente está dejándose llevar por su corazón,
pero tú tienes una guía que es clara, que es tu palabra, y que nos explica, y nos dice que tenemos que ser sobrios, tenemos que ser cuidadosos, porque habrá muchos que nos tratarán de confundir. Señor, estamos felices de saber que falta muy poco para tu pronto regreso. Bendito Dios, tu palabra que es perfecta, que es verdadera, dice hoy que reflexionemos, que podamos, Señor, entender y discernir lo importante que es cada día, con tu ayuda, aplicar estos consejos en nuestra vida diaria. Jesús va a venir a buscar a sus amigos, a los que desean verlo. Señor Todopoderoso, haz que podamos cada día cultivar esta amistad con Cristo y reflejar en nuestras vidas que Él vive en nosotros. Que sean las palabras que expresemos, nuestros gestos, las actitudes que tenemos para con nuestro prójimo, sean consecuentes con este deseo de servirte cada día. Bendito Dios, también te pido que bendigas los alimentos que nos vamos a servir. Nos acordamos de tu pueblo necesitado y que no falte el pan en su mesa, Señor. Todo esto te agradecemos y te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y estamos festejando también el Día del Escribano, que sea un día después. Y el odontólogo. Y de todos los ólogos, los todólogos. Vamos a servirnos entonces esta mediatita. Apareció, o sea que hoy estamos el famoso que era cierto. Toda la ficha puesta en el 100.000.